El 3 de noviembre de 1999, el país siguió con horror el motín con toma de rehenes ocurrido en San Juan. Entre los rehenes hubo 3 periodistas, un fotógrafo, un camarógrafo, un juez penal, funcionarios y personal penitenciario. La revuelta empezó en la siesta del 3 de noviembre y terminó cerca de las 2 de la madrugada, con la huida de una Traffic con 26 internos a bordo. Uno de los protagonistas y testigos directos fue el entonces procurador del Servicio Penitenciario Provincial, Luis Alceo Garay, que está acá con nosotros. Hola, Lucho. Un placer. Gracias por invitarme. ¿Cómo te va? Bien, bien, todo bien. ¿Cuál es la primera imagen que se te viene a la mente cuando te viene a la memoria, cuando evocas la toma de rehenes y el motín? Bueno, fue realmente un momento muy difícil, aciago, porque en realidad uno sabe cómo comienza, pero no sabe cómo termina. Fundamentalmente por la variedad siempre que hay en la población penal. Hay gente que quiere estar tranquila, cumplir su condena con la sociedad, tratar de rehabilitarse, de salir en libertad y de reinsertarse socialmente. Pero bueno, hay otras personas que no opinan de la misma manera y pueden conducir a cosas como las que sucedieron ese día y que yo creo que con una buena cintura de alguna manera, más allá de la conmoción que causó, en definitiva no tuvimos que padecer víctimas fatales después de ese motín, ¿no? ¿Cuál fue el caldo de cultivo? ¿Cuáles fueron los motivos? Hubieron varios. Yo no lo he mencionado nunca, pero había una situación política complicada. Ya había ganado la Alianza las elecciones. Era un gobierno que prácticamente estaba a poco tiempo de irse. Y como pasa en esto, el poder se va disgregando, disolviendo, y se produce un caldo de cultivo no solamente en la población penal, sino también dentro de las filas también del propio servicio penitenciario. Habían problemas en ese momento de morosidad judicial. Recordemos que en ese momento no había un juez de ejecución penal. Y bueno, hubieron varios hechos anteriores que fueron minando un poquito la autoridad después de bastante tiempo. Y por allí también hubieron señales de lo que iba a suceder. Hago hincapié también en que se ingresaron pocos meses antes, delincuentes que venían de otros lugares, de otras cárceles, de Tucumán, de provincia de Buenos Aires, de Córdoba, muy peligrosos. Y bueno, eso conllevó obviamente a este caldo de cultivo. Hubo también un error en evaluar la situación por parte de quien era la autoridad en ese momento. Hubo una visita la semana anterior del defensor del pueblo al pabellón 8. ¿De Orihuela? Sí, Julio Orihuela, que bueno, hace poco nos dejó, ¿no? Y Julio fue al pabellón 8, donde era un lugar de preconfianza, o sea, los que eran los internos que estaban saliendo con habitualidad, que obviamente al estar saliendo son los menos comprometidos en el momento de las fugas y demás. Y bueno, allí fueron por algunos reclamos de los internos, y bueno, no hubo ningún tipo de inconvenientes, y charló cara a cara el defensor del pueblo con esos internos, pero ya los internos que estaban en los otros sectores era otra cuestión distinta.
A mí me llaman al mediodía, después del almuerzo, 2 de la tarde, y me dicen, me comunican que estaba todo mal. Ya habían habido unos disparos anteriormente, habían querido fugarse y habían hecho un hueco importante en una de las paredes que da al exterior, digamos, dentro del campo. Y bueno, y allí se habían tiroteado, y ahí también nos dimos cuenta que habían ingresado armas, más allá de las facas, que son siempre esos instrumentos de fabricación casera de los internos. Había una Versa y había una 9 milímetros que de alguna manera habían entrado. Así que, bueno, al principio fue un tiroteo intenso. ¿Eso fue el mismo día? El mismo día. Hubo un tiroteo intenso. Allí es cuando nos llaman, nos hacemos presentes, no recuerdo, pero 3 de la tarde, después de las 3 de la tarde. Llega el juez de instrucción, que es el doctor Agustín Lanciani, un excelente profesional, una muy buena persona, una bella persona. Y bueno, allí se da esta circunstancia de que los internos habían, en esa reyerta, habían tomado a 3 guardiacárceles de rehenes, ¿no? Guardiacárceles que están, digamos, en el interior, ¿no es cierto? Que son en parte de la guardia, lo que se llama la guardia interna, que obviamente están sin elementos de seguridad, ¿no? Justamente por eso. Claro. Pero los tomaron de rehenes, quisieron en algún momento escapar, lesionaron a alguno de ellos. Entonces también llamaron al juez de turno, que era justamente el doctor Lanciani, juez creo del segundo juzgado de instrucción. Y bueno, al momento de que se constituye allí, digamos, la autoridad jurisdiccional y competente es justamente el juez que está interviniendo mientras se están desarrollando los hechos. ¿Quiénes fueron los cabecillas? ¿Quiénes eran los líderes del levantamiento? Y parte de esta gente nueva, Ibáñez, Montiveros, Naveda, que fueron los que llevaban un poco la voz cantante allí. Pero había también, la mayoría de los internos no quería saber nada con eso, pero habían problemas de cierta morosidad, pero que no daba para lo que planificaron en ese momento, creo, ¿no? Y bueno... Había superpoblación carcelaria también. Sí, y había muy pocos elementos técnicos y humanos para eso. Realmente eran momentos difíciles para la provincia, entonces el personal que había era realmente escaso. Y bueno, se dio en esta circunstancia muchos internos muy complicados, esta situación, digamos, difusa que había dentro del penal, no solamente en la población carcelaria, sino también en el personal penitenciario, propiamente dicho. Y bueno, allí nunca nosotros habíamos dejado de ingresar a los medios de comunicación al interior del penal, porque entendíamos que siempre se tendrían que solucionar las cosas primero antes de, obviamente, claro, dejar pasar la prensa, porque allí siempre se agitaban aún más las cosas. Pero bueno, la autoridad, que en el momento el doctor Lanciani, autorizó para que ingresaran los periodistas. Era una exigencia de los internos, sí, ¿no? Sí, que querían que querían dialogar y que querían garantías, que estuviera el juez y que estuvieran los periodistas para garantizar justamente que iban a deponer la actitud, a entregar los rehenes que ya estaban en poder de ellos. Y bueno, yo en ese momento le explico, estábamos en esa reunión con el director, el jefe de cuerpo, el propio doctor Lanciani, y me digo, si me permiten, yo voy, hablo obviamente desde afuera, desde la reja de afuera, que estaba con candado, y
Así que hago esa gestión, voy, hablo con los internos y los veo sumamente perdidos algunos. Drogados. Drogados. Y cuando vuelvo, le digo allí a las autoridades, le digo, miren, esto está mal, está feo, está pesado. ¿Eso fue antes o después de que entrara Lanciani al penal? No, ya estaba. Estaba dentro. Sí. Él estaba en la reunión. Y vos en ese momento advertiste que esto era grave. Sí. Era grave porque no tenía nada que ver con los que habían protagonizado ese pequeño escarceo, digamos, en el pabellón 8 de Preconfianza, que eran otros internos. Pero repito, eran internos que estaban saliendo de sus casas 2 veces, 3 veces, 5 veces a la semana y que por ahí lo que querían era ya la condicional. Eran otros pequeños beneficios, pero que difícilmente provocaran otro tipo de situaciones. En cambio, allí adentro del penal propiamente dicho, la situación era totalmente distinta. Entre los rehenes estuvo María Silvia Martín. Sí, María Silvia. ¿Querés que la escuchemos? Ah, claro, por supuesto. Mira. Terminé en el penal de Chimbas, allá en noviembre del año 1999. Yo cubría mi turno de periodista cronista en horas de la tarde en Canal 8. Y precisamente cuando llegaba cerca de la hora 16 había un llamado a la redacción en donde el motivo era de esa llamada, entre otras, que había una reyerta o motín o toma de rehenes. No era muy claro el primer mensaje. Por esa razón llego hasta el penal de Chimbas. Con este primer aviso yo llegaba a cubrir mi turno. Por eso mismo, con el camarógrafo en ese momento que hacía una semana que estaba trabajando, que era Carlos Taillant, armamos el equipo, nos subimos a la movilidad y llegamos al servicio penitenciario provincial. Ese momento inmediatamente determinó un gran movimiento de otras personas que se acercaban al lugar, familiares, otros medios de comunicación también, y ahí nos dimos cuenta y nos informaron que se trataba de una toma de rehenes en el servicio penitenciario. Sí, así es. No tenía presente bien el horario. Pero bueno, se autorizó la entrada, que me acuerdo que entran al patio de armas los periodistas, que creo que también estaba Patricia Moreno, Eduardo Manrique viene por el diario de Cuyo, que iba con el fotógrafo, creo que Arias. Orlando Arias. Y Taillant, creo, de Canal 8. De Canal 8. Yo entendía que no era correcto, digamos, esa situación de la autorización para hacerlo. Lo autorizó en ese momento Agustín Lanciani, que repito, un excelente profesional. Pero se equivocó. Se equivocó. ¿La escuchamos a Patricia? Bueno. 3 de noviembre de 1999, yo estaba trabajando en el Nuevo Diario. Iban a ser las 14, a esa hora me iba a la radio cuando me avisaron, específicamente la madre de uno de los presos, que había un motín, habían algunos internos que estaban heridos, como así también guardiacárceles que habían sido tomados como rehén. Yo avisé a la radio que ya me tenía que incorporar a mi turno, que en lugar de encontrarnos en la radio, el móvil pasara por el diario y nos íbamos al penal. Al llegar me recibió el juez Lanciani, que estaba con el director del penal y el titular de la policía de San Juan junto a la federal, y nos dijeron, mira, te voy a pedir que esperes. Me explicaron cuál era la situación, había un motín, era real que habían personas tomadas como rehén que eran guardiacárceles, y los presos, para entregar un petitorio y poder explicar a las autoridades su posición, pidieron que estuviesen una radio, que era yo, Radio Sarmiento, en mi persona, el Diario de Cuyo, que se lo llamó, y también el Canal 8. Cuando llegaron mis compañeros pudimos entrar. Esta fue la situación que se vivió específicamente ingresando al penal. Se nos consultó si queríamos entrar por parte del juez Lanciani y le dijimos que sí. Mi condición fue ingresar transmitiendo y salir transmitiendo. En ese momento, bueno, era una situación muy especial porque no estaban dadas las condiciones de seguridad, pero
pusimos, sabíamos que era trabajo, que era una noticia importante como condición, ingresar y salir transmitiendo. Yo digo, muy suelto de cuerpo, se equivocó, pero en realidad la idea del juez era obviamente tratar de apaciguar los ánimos, de que eso no se desmadrara, de que no hubieran muertos dentro de ese motín, preservar la vida de los internos y fundamentalmente también del personal penitenciario que estaba de rehén, que creo que era el oficial Mendoza y otros 2 guardiacárceles más de la Guardia Interna, pero bueno, fue un error de cálculo, digamos, ¿no? Porque por allí uno piensa que dialogando, que siempre es así, ¿no? Dialogando y hablando se pueden deponer algunas actitudes. Lo que pasa es que había un grupo de 10, 12 internos que estaban realmente bajo los efectos de estupefacientes, estaban muy pasados de vuelta y bueno, Lanciani, yo le guardo mi cariño, mi respeto, porque como lo digo, fue un excelente juez, incorruptible, y bueno, en ese momento tenía que tomar una decisión. Él que como autoridad competente estaba comandando las acciones, dimos la opinión, que mi opinión fue la que acabo de dar. Pero bueno, al momento me dijo, ¿me acompañan? Me dijo, ¿me acompañás? Le digo, sí, le digo, por supuesto. Y estaban adentro. Y claro, y ahí cuando entramos, en ese momento habremos caminado 5 pasos y nos dimos cuenta de que esto, tal cual más o menos yo lo había merituado, venía realmente mal. ¿Me contás en un ratito más cómo fue ahí adentro, entre esos muros? Con todo gusto. Ya volvemos. Tres periodistas, decíamos, un fotógrafo, Orlando Arias, de Diario de Cuyo, un camarógrafo de Canal 8, Carlos Tallant. El periodista de Diario de Cuyo era Eduardo Manrique. Sí. También hablamos con él, ¿lo escuchamos? Siempre cubrió policiales, sí. Aquella tarde del 3 de noviembre de 1999 nos mandan al fotógrafo Orlando Arias y a mí de Diario de Cuyo a cubrir el cautiverio de 3 guardiacárceles que habían sido tomados de rehén a eso de las 3 de la tarde de aquel día. Cuando llegamos estaba también gente de Canal 8 y de Radio Sarmiento. Particularmente pensaba que era una cobertura más, digamos, que nos iban a informar desde la misma puerta de ingreso cuál era la situación, y hacíamos un par de fotos y pegábamos la vuelta. ¿Y no fue así? No fue así. Cuando apenas ingresamos, fuimos a una parte que en ese momento era la enfermería, justamente para dialogar allí con los internos, y bueno, ahí directamente los internos dijeron, mire, esto es una toma de rehenes, acá se acabó la libertad de todos ustedes y queremos una traffic y queremos armas para poder que puedan salir de acá. Y bueno, obviamente mostraban su actitud a través de facas que obviamente se las mostraban a todos, amenazaban con tonos bien amenazantes. ¿A qué hora fue eso más o menos? ¿5 de la tarde? Sí, por ahí, 5 de la tarde. Sí, quizá un poquito menos, pero más o menos. Me imagino noviembre, me imagino mucho calor. Sí, hacía mucho calor. Hacinamiento. Sí. Así que, pero allí nos empezaron a dividir. Quedaron los periodistas por un lado, también con los periodistas y con el juez y quien habla, también ingresó el jefe de cuerpo, que es la tercera autoridad, digamos, en el penal, que es Rojo, también un buen oficial. Y que él también había sondeado, digamos, con anterioridad el tema y veía que estaba todo mal, antes, digamos, de esto. Era un
líder el que les notificó su condición de rehenes o había una conducción caótica de varios? No, la conducción era caótica. Uno hablaba y hablaban dos, y hablaban tres, y hablaban cuatro, y estaban todos pasados absolutamente de vuelta. Por lo tanto, ustedes no sabían con quién hablar. Y cómo terminaba tampoco. Y cómo terminaba tampoco, porque en el estado de que veíamos que estaban ellos y que estaban con puntas, con facas, algunos de ellos mostraban que tenían una granada que nunca vimos, pero bueno, el tono amenazante que había con respecto a todo esto. Y bueno, estuvieron hostigándonos de manera permanente. A quien más hostigaron en definitiva fue al doctor Lanciani, porque bueno, gran parte de ellos los había condenado el doctor Lanciani y por eso estaban presos allí. Entonces había todo también una actitud con respecto al juez. ¿Sentiste miedo? Sí, claro. ¿En qué momento específicamente? Cuando empezaron a pasar el tiempo y veíamos que en lugar de tranquilizarse las cosas, se empezaron a poner más complicadas. En el caso mío, creo que yo había sido director antes, estaba cumpliendo mi tarea como procurador, y bueno, unas tareas de procurador es siempre ir de frente y hablar con la verdad. Entonces, de pronto, este tipo de manejo hicieron que muchos de los internos que estaban allí quisieran que yo no estuviera en ese lugar, que me protegían, me llevaron para otro pabellón, con la idea indudablemente de protegerme, no de otra cosa. Inclusive por allí se insultaron entre ellos porque yo estaba en otro lugar y no con ellos ahí. Así que cuando vos estabas en otro lugar, ¿qué sabías de los otros rehenes? ¿Qué escuchabas de los otros rehenes? No, se escuchaba porque como estaban transmitiendo prácticamente de manera permanente la mayoría de las emisoras, y estaban los internos con la radio, sabíamos prácticamente lo que estaba pasando, digamos, afuera. Sabíamos que el gobernador había llamado al Consejo de Seguridad de la provincia. Jorge Escobar, ¿no? Sí, Jorge Escobar. Había hablado con la gente de la Corte Suprema de Justicia, había hablado con el arzobispo, que también se hizo presente, como se hizo presente también el doctor Balaguer, ahí en el penal, tratando obviamente todos de bajar los decibeles, y hacer bajar los decibeles a los internos. Así que yo creo que la decisión acertada de pronto de entregarles la combi, creo que en un principio se pensaron que habían escapado 10 o 12, después eran 26, porque no solamente habían salido por allí, sino que aprovechando la oscuridad y la problemática, habían salido por otros lugares, pero bueno, finalmente todos fueron recapturados, pero fue importante que se hicieran presentes todas las autoridades. Estaba el jefe de policía, Marinero, un gran funcionario policial que ya no está. Y bueno, yo creo que todos ayudaron para que esto transcurriera de esa manera. Yo creo que si la actitud hubiera sido de mayor dureza por parte de las autoridades provinciales, es posible que esto se hubiera transformado en otra cosa. Aparte que venían, si ustedes recuerdan, justo habían ocurrido motines en distintos lugares. Ustedes se recordarán lo que había pasado en el año 96, un par de años antes en Sierra Chica, lo que había pasado en Caseros, lo que había pasado también en Ramallo. ¿Se acuerdan cuando se escaparon pero con los rehenes y mataron a 4 personas? En un robo bancario. En un robo bancario. Y terminaron matando a los rehenes también. Los rehenes, o sea, se produjeron muchas situaciones de esto que seguramente en ese momento se evaluaron. Y creo que en definitiva se tomó la mejor decisión. Mira cómo lo recuerda María Silvia. A ver. Ingresamos al penal, al pabellón específico donde estaba la toma de rehenes. Antes de ese momento era una cobertura. El juez estaba invitando a los medios a ser testigos de una probable negociación,
Pero yo advertí que la situación cambiaba notablemente en el momento en que avanzábamos en el pabellón donde íbamos con el juez, los otros periodistas, y de golpe era muy numerosa la manifestación de gente en el lugar. Estaban todos con sus caras cubiertas, tenían armas de fabricación casera y empezaron a rodearnos. Es decir, que al paso, al tránsito de la caminata por ese pabellón, yo advierto al darme vuelta que tenía gente detrás de mí. Ahí es cuando uno dice, che, ¿esto está chequeado? ¿Viste? Te preguntas, cuidado que acá son más y no advierto que estemos muy protegidos. En ese momento me di cuenta que algo andaba mal. Y sí, suceden esas cosas. Sí, lo de María Silvia, por suerte, hubo una actitud muy buena por parte de muchos internos que son los que protegían, porque sabían que cómo estaba todo, y entonces estaban protegiendo, discutían y se peleaban, y discutían con los internos, digamos, que estaban como cabecillas del motín. No querían saber nada y no querían porque yo creo que a Lanciani creo que inclusive le alcanzaron a golpear, y bueno, ahí hubo prácticamente una reyerta porque no había por qué tocar ninguno de los rehenes. Pero bueno, fue la situación complicada. Se hizo presente, yo creo que fue importante, el arzobispo Ítalo Severino Di Stefano, como decía Bubi Balaguer, integrante de la Corte, que hace poco tiempo se ha jubilado, que se hicieron todos presentes allí, y todos creo que ayudaron a que la cosa se aplacara un poco y se redujera a esta cantidad de internos que eran 10, 12 los cabecillas, y algunos que aprovecharon un poquito la volada para también tratar de huir. Pero con una además, cuota de oportunismo también, de aprovechar la oportunidad. Sí, sí, pero la gran parte de la población penal no estaba imbuida de ese espíritu, ¿no? Mirá cómo lo recuerda Patricia Moreno. Ajá. Una vez que ingresamos al penal, bueno, los presos tenían totalmente dominado, estaban armados, encapuchados, el penal, los pabellones. Nosotros ingresamos al pabellón 1 cuando ingresamos para ir a la cancha donde se supone estaban todos allí esperando poder entregar un petitorio. Teníamos que atravesar la capilla, que es un pabellón donde estaba la capilla, la enfermería, hasta llegar a la cancha. Allí le informaron al juez Lanciani que iban a entregar este petitorio. Cuando íbamos atravesando este pabellón, que una vez que nosotros ingresamos lo cerraron, esto lo manejaban los presos, caminamos por el pasillo, a mitad del pasillo estaba también la enfermería, allí nos hicieron entrar. Cuando comenzaron a tratar de mantener una conversación, nosotros preguntando cuál era el motivo, ahí nos dicen, se callan. A partir de este momento ustedes ya no están trabajando, se acabaron las negociaciones, ustedes pasan a ser rehenes. Así nos enteramos que éramos rehenes. Allí nos dejaron junto al juez, al titular del servicio penitenciario y nosotros los periodistas con los camarógrafos encerrados, y nos tuvieron bastantes horas hasta la noche, donde fueron situaciones bastante complicadas porque, por ejemplo, en un momento vieron que sobre los techos de la oficina donde estábamos caminaban y bueno, amenazaban con ejecutarnos. Hubo allí una situación muy violenta. Ellos decían estar también armados con explosivos que iban a hacer explotar si no se les daban las condiciones o los elementos que estaban pidiendo. ¿Se comprobó la existencia de explosivos? No, ellos en todo momento, no me acuerdo cuál de los internos, pero tenía algo como un envoltorio y decía que era una granada. Y después que también tenían otro explosivo, pero no, en realidad no era todo una fábula. Pero ¿ustedes en ese momento no lo sabían? No, claro, por supuesto, no, y realmente fue un momento de mucha zozobra, evidentemente, porque uno está preparado para trabajar en distintos lugares. Yo participé de otros motines, o sea, de sofocar otros motines,
Yo en el año 92 o 93 hubo un motín realmente muy pesado con 2 internos muertos. Pero ya yo estaba, digamos, en ese momento me desempeñaba como jefe de policía. Entonces tuvimos que ir, estuvimos toda la noche allí, también llamamos al juez, y al otro día en la mañana hubo que entrar al penal. Por suerte, dentro de todo estuvo muy bien, pero se quemó el penal absolutamente en ese momento, que todavía están los rasgos de ese motín, que fue en el 93, creo. ¿Fue peor que el del 99 o no? Distinto porque allí adentro no habían armas, se sabía que no habían armas, se habían amotinado y en eso que habían quemado los colchones, 2 internos se quemaron, también estaban bajo los efectos de estupefacientes. Se quemó prácticamente todo el penal y todos los colchones de todos los pabellones. Fue distinto, pero son momentos también donde hay que tomar decisiones. Las decisiones las tomamos los hombres y los hombres nos equivocamos. Por eso recién cuando digo, me preguntas y dije, ¿se equivocó Lanciani? Se equivocó porque todos nos equivocamos. Tenemos que tomar decisiones y por allí no son las mejores. Merituamos de alguna manera. La intención del juez en ese momento fue la mejor, que fue la de tratar de preservar las vidas de los internos que ya estaban, de los penitenciarios que ya estaban como rehenes, de que esto no se desmadrara, poder hablar con los internos y de alguna manera dominar la situación. Pero bueno, eran 10 que eran los que estaban realmente muy mal y gran parte de todos estos internos que habían ingresado en los últimos 2 o 3 meses, que venían de otras cárceles también muy pesadas y que habían demostrado adentro del penal un manejo de liderazgo negativo en definitiva, pero un liderazgo que tenían allí. Hubo una decisión política también del gobernador Jorge Escobar en ese momento. Lo hablamos después de la pausa. Dale. Estamos hablando del motín con toma de rehenes del año 99, en noviembre del 99, de los periodistas que estuvieron ahí en esa situación, de las decisiones que se tomaron, algunas equivocadas, otras acertadas en tanto y en cuanto no hubo víctimas fatales y siempre fue una posibilidad. Seguro. Eduardo Manrique, periodista de Diario de Cuyo, lo cuenta de esta manera. Pensaba, bueno, yo iba con la idea esa, nos informan acá sucintamente cuál es el panorama y pegamos la vuelta. Pero ya en el mismo patio del penal nos recibe el juez, el doctor Agustín Lanciani, y a mí me pareció raro, y nos explica él que estaba él con el secretario en ese momento, Carlos Ponce, y nos explica que los presos querían negociar la salida de los guardias, de los penitenciarios, a cambio de alguna serie de concesiones por parte de la justicia en causas de ellos, de los mismos detenidos, y que nos pedían a nosotros, a los periodistas, a los medios de comunicación, como garantía del cumplimiento de ese acuerdo que se iba a lograr. En ese momento fue que empecé a sentir que algo no estaba bien, porque nos hicieron asomar a donde estaban los detenidos. Había en la salida de los pabellones un enrejado y veía muchos internos con las capuchas, caras cubiertas, digamos, faca, cuchillo. Eso me preocupó un poco, pero como estaba se decidió que aparentemente iba a haber un acuerdo, había
no estaba todo tan claro como obviamente después. Eduardo también la sufrió. Pero lo respetaron, o sea, hubo muchos internos, y como habían chicas, en definitiva, como Patricia, como María Silvia, había preocupación de eso, de la mayoría, y yo les hablaba en ese momento, les hablaba, miren que están las chicas acá, allá. Entonces se preocupaban, digamos, muchos internos para que esto no se desmadrara más. Los que estaban lúcidos. Sí, claro, los que estaban lúcidos. Habían internos con... yo me acuerdo también en positivo el Patón Ochoa, un viejo conocedor del penal de Chimbas y de otras penitenciarías. ¿Por qué delito estaba preso él? Creo que delitos vinculados con estafa. Estafa. Un hombre que impresionaba en lo físico y demás, pero... no era violento. No era violento, no. Y tenía un cierto ascendiente, y creo que él fue también una de las personas que ayudaron en ese momento a que todo se apaciguara. Yo creo que hubo... yo lo que hablaba y dialogaba era justamente para que esto no se saliera porque estaban con las facas, y las facas es un elemento punzante tremendo, y en algún momento los muchachos tenían con las facas acá en el cuello, o sea, no es sencillo, ni es sencillo tener una faca acá. ¿Tuviste una faca ahí? Sí, claro. Sí, y un revólver acá. Pero bueno. ¿No en ese momento o en ese momento? Sí, en uno de los momentos. Un rato antes de que se produjera, digamos, la autorización para que salieran en la tráfico. ¿A vos te apoyaron la Versa en la 100? Sí, no me acuerdo qué pistola, sí, pero sí. Pero una pistola me apoyaron. Pero bueno, en ese momento no tuve temor, no tenía temor. Entendía que era lo que ellos estaban manejando para tratar de apretar la situación de alguna manera, para que viera el jefe de policía, el juez de la corte y demás, que iban a producir cualquier cosa. Eso era. Pero a mí en particular, más allá de estas cuestiones propias yo sentí temor, indudablemente, pero después estaba tranquilo, estaba tratando, en definitiva, de cumplir la función de que hubieran más internos, tratando de calmar a los que estaban más exaltados. ¿En ningún momento pensaste que te podías morir? ¿Que te podían matar? No, sí lo pensé, sí lo pensé. Cuando me llevaron a otro pabellón, un pabellón que estaba arriba, creo que era el 4, también lo pensé. ¿Pensaste que te iban a ejecutar? No, sí, uno piensa siempre puede pensar ese tipo de cuestiones, ¿no? Porque, y en realidad me estaban llevando, cuando vi quiénes estaban allí, dije, bueno, no, me tranquilicé porque también veía... Era para darte un mejor trato. Sí. Que en realidad sí me lo dieron siempre, a mí, conmigo, salvo esa circunstancia, de mostrar hacia afuera que la cosa venía en serio. El gobernador Escobar, como contabas, llamó al Consejo de Seguridad, habló con el arzobispo, con el presidente de la Corte, se convirtió en un asunto mucho más grande que lo que comenzó siendo, ¿no? Y hubo un mensaje a eso de las 20 más o menos. ¿Ustedes lo escucharon dentro del penal, a ese mensaje del gobernador, o no? No lo recuerdo, pero yo recuerdo cuando estaba en ese pabellón, que tenía la radio prendida, estaban escuchando las noticias. ¿El gobernador accedió a todos los pedidos que hicieron? Sí, en particular sé que lo que era la Traffic, lo que eran algunas armas, pero algunas armas que iban sin cargadores, bueno, habría que todavía escribir mucho de eso, pero yo creo que lo que meritaron fue en definitiva lo que sucedió. Y allí también había una persona muy inteligente que era marinero.
con una vieja historia en la policía, muy inteligente, y que él habrá previsto y seguramente asesorado en su momento, decirle, miren, denle en esto que lo vamos a tener en 48 horas, los vamos a tener a todos aprendidos, como más o menos sucedió. Sí. Cuando más o menos sucedió. Pero ante la sociedad el gobernador dijo, les vamos a dar todo lo que nos han pedido. Claro, bueno. Pero en definitiva esa, digamos, a la postre, una decisión muy difícil, decir una cosa como esa, ceder, digamos, ante la presión de interno, pero en definitiva él estaba tratando de preservar las vidas de mucha gente. Te quiero preguntar sobre el momento de la liberación, que posiblemente los instantes previos fueron los más tensos. Sí, sí. Así lo vivió María Silvia Martín. Como decía, con el caso de primero pedir por las dos mujeres que estábamos adentro, que éramos rehenes, Patricia Moreno y yo, a partir de concretado el acuerdo, cuando se les entrega una movilidad y armas, nosotras salimos directamente mientras quedaba el resto. Salimos a la gran plaza de armas caminando, y en un momento dado voces que salían de alguna parte, yo no veía nada, estaba todo muy oscuro, me exigían que corriera del lugar, que saliera a más velocidad. Cuestión que hice. Pero en un momento dado me detengo porque mi negociador, que estaba con los internos del penal en una situación muy confusa, que estaban probando armas y demás, me pide que me detenga. Me detengo, me doy vuelta, y cuando me giro, seguía recibiendo, en no muy buenos términos, en una arenga muy fuerte para que yo continuara la marcha, y allá me decían que frenara. Bueno, por obra del destino yo decido avanzar, estaba casi ya cerca de salir, y tomo la decisión de hacerlo, de salir corriendo, y ya salgo del penal. Me esperaba mi familia, todos los medios que estaban cubriendo esta situación. Después me explicó el negociador que en verdad lo que estaba haciendo era pedir por mí, porque quien estaba tomando las armas y probándolas había apuntado hacia mí, que era la que quedaba, y que él no quería un desenlace. Te imaginas que si disparaba, estaba disparando al aire, estaban las armas y se nos va la rehén, gritó, bueno, entonces... por eso se había dado ese episodio que en un momento fue confuso. Por obra del destino, yo tomé una decisión y no se produjo un disparo. Sí, lo que desde el inicio se pidió, lo pedía también Lanciani, lo que yo hablaba con los internos, era justamente que liberaran a las chicas. ¿Lo recordás así como lo cuenta María Silvia? Sí, sí. No el desenlace en la plaza de armas, porque en ese momento a mí me tenían en otro pabellón. Me tenían en otro pabellón. Así que no viví ese instante previo. ¿Temías que a alguno se le fuera la mano en ese claro, momento? Por supuesto, sí. Cuando vos ves personas que están fuera de sí, indudablemente pensás que puede pasar cualquier cosa. Y con armas en la mano, pensás en ese momento cualquier cosa. Porque gente que está absolutamente perdida con la droga en ese momento puede hacer cualquier barbaridad. Por suerte salió todo de manera más o menos tranquila, pero nosotros pedíamos siempre al principio nomás el tema de las chicas, por lo que es el propio género femenino dentro de un penal. Y es así que a uno de los internos, que siempre lo veo, que se redimió largamente de algo que hizo, le dije, mira, quédate al lado de las chicas, mirá a las chicas, qué sé yo, y él estuvo muy atento a ese tema. Siempre una persona que realmente de mucha valía. Y bueno, ahí demostró realmente lo que era, porque estuvo al lado de las chicas. Si bien estaban rodeados de otros tantos, pero era una persona que también con predicamento adentro del penal. Así que, pero bueno, lo de las chicas, lo primero, Lanciani, el doctor Lanciani también decía, miren, primero que sacan las chicas, me tienen a mí, ¿para qué quieren más? Dejen que se vayan las chicas. Lo primero que pedía Lanciani, apenas se dio cuenta de esa circunstancia, pedía justamente eso. Así recuerda su liberación Patricia Moreno.
La liberación realmente fue en horas de la noche porque uno de los negociadores o quien trataba de poner un fin a esta situación que era el motín fue el jefe del penal, que era el señor Torres, Rolando Torres, que hace unos días ha fallecido. Él les decía a los presos en forma permanente: miren el tiempo transcurrido, son muchas las horas. Ellos pedían una combi, un auto para fugarse. Trataban de elegir entre los cabecillas quiénes se van a ir, pero eran realmente demasiados. Estábamos ya en la puerta del pabellón que tenía contacto con el patio externo, y de allí había realmente una gran cantidad de metros hasta llegar a la puerta donde está la garita de control. Mientras ellos estaban preparando ya las movilidades para ir, se habían subido, era imposible que nos ascender, porque ellos querían que nos fuésemos con ellos. Estaba María Silvia y yo en ese momento, nos querían hacer ascender. Torres le decía a las chicas: no se las lleven, se les va a complicar, vean la hora, necesitan irse. Cuando ellos se van, lo que nos dice Torres, porque estaba detrás nuestro todo el pabellón que seguían el resto de los presos amotinados, ellos tenían armas, se habían escuchado de algunos tiros. Entonces Torres nos dice: cuando yo les diga, ustedes corren y se van. No miren para atrás, aparte estaba todo oscuro, nosotros íbamos a correr a ciegas hasta la puerta. Y eso hicimos. Cuando nos dieron la orden, escuchábamos voces en medio de la oscuridad que nos decían: corran, 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 y tiros. Claro, nada halagüeño. Sí, aparte había ganado la oscuridad y realmente no se veía nada en ese momento. Así que, bueno, fueron momentos un tanto complicados. ¿Y tu liberación cómo fue? No, la mía fue distinta porque un momento antes de que se comenzaran con el tema de subir a la combi, cuando ya venía la combi, fue cuando por segunda vez, porque me llevaron arriba, estuve en el pabellón 4 creo, me hacen bajar después al rato, y cuando prácticamente se está por producir el hecho del traslado, entre 3 o 4 me llevan: venga, me dice, venga doctor, y me llevan a otra parte del pabellón. Claro, uno después se da cuenta que en realidad estaban tratando de proteger, sí, para que no fuera, digamos, en la combi. Y bueno, se produjo eso y en un momento me dicen: ya pasó todo, doctor, vaya tranquilo. Mientras tanto la combi iba con un par de rehenes arriba, sí, ¿no? Claro, sí. Eduardo Manrique, sí, Tayant, Rojo también creo que iba. Arias, el fotógrafo. Sí. Llegaron hasta el barrio Aramburgo. Sí. Por suerte no se produjo lo de Ramallo. O sea, había en la fuerza de seguridad acá en la provincia, tanto en la policía como en el servicio penitenciario, estaban muy claros esos hechos que habían sucedido, esos amotinamientos que habían sucedido en Ramallo, en Sierra Chica, en Caseros. La instrucción era no abrir fuego. No abrir fuego, exactamente. Te hago la última pregunta, Sí. Lucho. ¿Y si esto no hubiera pasado? Si esto no hubiera pasado, ¿cómo saber? Vos dices que el desenlace hubiera sido otro distinto. Y bueno, Dios nos pone en algunos lugares, en algunos momentos, por algo debe ser. Yo realmente siempre los lugares en donde he estado, he sido funcionario durante muchísimos años, uno trata de ser responsable, de ver las cosas con cierta objetividad y tratar de no hacerle daño a nadie, ¿no? Pero bueno, esos son momentos difíciles, ¿no? Cuando de pronto tienes una faca acá o una pistola en la sien, obviamente nadie es de fierro, ¿no? Nadie dice no me importa, no me interesa, ¿no? Uno lo piensa. Por suerte en ese momento reaccioné con mucha simpleza y con tranquilidad. Por suerte todo esto se pasó como pasó, pero
Sí, es un momento difícil. Después nos juntamos con el doctor Lanciani, me llamó él, estuvimos comiendo en su casa, hablando del tema, porque hablando de cómo se había desarrollado todo esto. ¿Y qué te dijo? No, él entendía que en definitiva las decisiones habían sido las mejores, salvo la del ingreso, digamos. Pero era ese error de lo que había pasado, como lo repito, una semana antes, en ese pabellón de Preconfianza. Y este pabellón donde la cárcel propiamente dicha, era otro totalmente distinto y con otros actores totalmente distintos. Lucho, muchas gracias. No, a ti, gracias.